vamos a adentrar en el ámbito de la investigación de la Universidad de La Laguna en botánica y lo vamos a hacer de la mano de los investigadores Cristina González e Israel Pérez. Buenos días a ambos. Buenos días chicos, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por habernos invitado a este ciclo de charlas por Macaronite. Y como bien nos han presentado, nosotros somos del grupo de liquenología del Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna y les vamos a hablar de unos seres que normalmente suelen pasar bastante desapercibidos, que son los líquenes. Yo sé que el salto desde la medicina ahora a los líquenes puede ser un poco... vamos a intentar que no sea muy traumático, chicos, porque realmente estamos en otro ámbito, en el ámbito de las ciencias naturales, y queremos mostrarles un poquito sobre lo que investigamos en nuestro grupo. Seguramente ustedes lo sabrán, ¿no? Porque ya probablemente lo han dado en clase, pero simplemente para recordarles que un líquen, tenemos aquí debajo algunos ejemplos, son unas asociaciones, o es el resultado de una asociación entre un hongo, que es un organismo heterótrofo, es decir, que necesita comer, como nosotros, y un simbionte fotosintético, es decir, una alga o una cianobacteria, o a veces los dos a la vez, básicamente, y que son organismos autótrofos, ¿vale? Entonces, por tanto, al unirse, tienen capacidad colonizadora, no son plantas, pero son organismos fotosintéticos. Un poco visto al microscopio, ustedes saben que los hongos, realmente el cuerpo de los hongos, el micelio, es simplemente estas hilitos, son microscópicos, que viven bajo el sustrato, con algas que pueden ser de muy distinto tipo, algas verdes, trentepolias, que estas son estas algas anaranjadas, o cianobacterias, que son muy importantes porque son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, y que se unen, ¿vale?, para dar lugar a un organismo cuya estructura es totalmente diferente, estructura, fisiología, funciones, son totalmente distintos de las de sus simbiontes por separado. ¿Qué formas pueden tener los líquenes? Los líquenes pueden tener muchísimas formas. El cuerpo del líquen se llama el talo liquénico y puede adquirir numerosas formas, desde los que pasan más desapercibidos, que son un polvito o unas costras, ¿vale?, a otros ya que empiezan a desarrollarse un poco más. Estos son sobre todo los primocolonizadores, que ahora la palabra se ha puesto todavía más en boga, precisamente porque son de los primeros organismos capaces de colonizar nuevos terrenos, como las lavas de los volcanes, ¿vale? ¿Y dónde crecen? Pues como les he dicho, crecen prácticamente, como son fotosintéticos, no usan el sustrato para obtener nutrientes, sino que son capaces de obtenerlos a través de la fotosíntesis, y por tanto el sustrato es simplemente un sitio donde crecer. Hay algunos que son capaces de crecer sobre las cortezas de los árboles, en ambientes tropicales, aquí es un poco más complicado, sobre las hojas de plantas, pueden vivir libres o pueden crecer directamente sobre la roca, incluso pueden crecer sobre sustratos artificiales. Esto es un coche abandonado, sobre huesos, es decir, son unos seres todoterreno, son muy resistentes y han sido capaces de colonizar los ambientes desde el nivel del mar hasta las montañas más altas y desde el Ecuador hasta los polos. Esto es en parte gracias a su facilidad de reproducción y de dispersión. Se pueden dispersar simplemente de manera vegetativa, es decir, como si nosotros cuando cogemos un geranio, lo rompemos, implantamos otro y sale un clon. Pues lo mismo, aquí los líquenes a veces tienen unas pequeñas estructuras que se rompen, ¿vale?, y son transportadas por el viento, y allí donde llegan, si las condiciones ambientales son las adecuadas, pueden desarrollarse otro líquen, o de manera sexual a través de las esporas. Lo único es que las esporas solo las produce el hongo, con lo cual cuando estas pequeñas estructuras que se distribuyen a larga distancia debido al viento, llegan a un sitio, deben encontrar un fotobionte, deben encontrar una alga o una cianobacteria para asociarse y poder desarrollarse. Bien, esto es un poquito como de introducción sobre qué eran los líquenes, porque, bueno, a veces los vemos y nos dicen normalmente en el colegio que son la típica
el típico ejemplo de una simbiosis, pero bueno, para que ustedes sepan que son organismos constituidos por muchos otros organismos a su vez. Y centrándonos un poco más en la investigación y en lo que nosotros llevamos a cabo, nuestro grupo se ha centrado en este conjunto de organismos vivos en la región macaronésica, que es la que nosotros vivimos. Como ustedes saben, la Macaronesia, o si no lo saben se los recuerdo, la región macaronésica es una región biogeográfica formada por una serie de archipiélagos oceánicos, Azores, Madeira, las Islas Salvajes, que son unas islas pequeñitas que están al norte de Tenerife, nosotros, las Islas Canarias y Cabo Verde, y bueno, algunos investigadores incluyen una pequeña porción de África, lo que llaman en el enclave macaronésico continental, pero nosotros únicamente realizamos investigaciones en archipiélagos oceánicos. Como ustedes saben, en Canarias y en el resto de la Macaronesia hay ecosistemas muy diferentes, ¿vale? Desde zonas prácticamente desérticas, zonas de nueva creación, como Timanfaya, lavas, bosques húmedos como la laurisilva o grandes pinares, pues los líquenes han sido capaces de colonizar todos ellos. Y nosotros nos hemos centrado en varias líneas de investigación. Primero en saber cuántos líquenes hay en Canarias, porque a veces ustedes saben que hablamos de que las islas son zonas de una alta biodiversidad, que debemos proteger las zonas más biodiversas, pero eso, ¿cómo se analiza? Es decir, ¿quién dice que una zona es más biodiversa que otra? Pues el taxónomo, la persona que se encarga de averiguar cuántas especies hay en un lugar, porque la biodiversidad, aunque puede ser definida de muchas maneras, quizás la forma más sencilla de acercarnos a ella es con la definición que dice que la biodiversidad, perdón, es el número de especies que hay en un determinado lugar. Pues bien, para que ustedes lo sepan, Canarias tiene aproximadamente 2.000 especies de líquenes, que son muchísimas. Haciendo una comparación con las plantas vasculares, es decir, con las plantas grandes, hay casi tantas, la misma cantidad de plantas vasculares que de líquenes. Y dentro de ellos, pues bueno, nosotros intentamos averiguar, descubrir nuevas especies, nuevas citas, que todavía estamos en ello. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre un grupo concreto, que es este género, este grupo de líquenes, así que parecen como pequeños arbolitos. Esto es el género Ramalina, y que en Macaronesia ha sufrido una especiación, es decir, han surgido muchísimas nuevas especies y no se sabe muy bien por qué. Los estudiamos tanto a nivel morfológico, macroscópico, con una lupa, con un microscopio, haciendo cortes ultrafinos y al microscopio electrónico. Aquí ven las hifas, estas pelotitas son las algas, y también mediante una aproximación de biología molecular. Ustedes saben que hoy en día los análisis moleculares pues, han supuesto un gran avance para la ciencia. Lo que se hace es extraer el ADN de estos organismos, de estos líquenes, como lo podríamos hacer de cualquier otro tipo de organismo, y luego lo amplificamos, es decir, a través de una serie de reacciones químicas, seguramente en este caso se llaman las PCR, se amplifica este ADN para después, con unas máquinas, poderlo secuenciar y obtener, ustedes ya saben lo que son los ácidos nucleicos que contienen, de los que está compuesto el ADN, poderlos secuenciar, y después lo que se hace es, con programas informáticos, comparar estas secuencias de ADN de estos organismos. Seguramente han oído hablar de que el hombre se parece en un 90 y no sé cuántos % al chimpancé, o que somos un 70% parecidos a un gusano, o cosas así. ¿Cómo se llega a estas conclusiones? Pues comparando el ADN. Pues bien, estas comparaciones sirven también para diferenciar especies y para saber cuántas especies hay en el mundo. En este caso, aunque puedan parecer que todas son muy iguales, en Canarias, bueno, y en la región macaronésica tenemos 44 especies de este grupo, por ejemplo, y actualmente hemos descubierto que faltan por describir aproximadamente pues casi la mitad o un poco menos, un 25% en artículos científicos que pues ya están mandados a publicar
daremos unas 10 o 15 nuevas especies para la ciencia, para el mundo, y además que son endémicas, es decir, que solo crecen aquí. ¿Y esto es mucho o poco? Pues todo depende de con quién nos comparemos, pero en cualquier caso siempre vamos a salir ganando porque, por ejemplo, nosotros, que apenas tenemos 14.000 kilómetros cuadrados, somos muy pequeñitos, tenemos 44 especies, más estas nuevas, pues nos pondremos en muchas más. Si nos comparamos, por ejemplo, con toda Norteamérica, que tiene casi 20 millones de kilómetros cuadrados y es infinitamente mayor que nosotros, pues tiene prácticamente las mismas especies, nosotros tendremos más, pero por ejemplo con Australia, que también es muchísimo más grande que nosotros tenemos más del doble de especies, con lo cual Canarias es un punto caliente en biodiversidad. Para descubrir especies lo que hay que hacer es salir al campo, es decir, salir a descubrir, a patear nuestro territorio. Aquí estamos caminando por estas montañas de Anaga, ¿vale? Y recolectar, en este caso, esto es un tronco de una tabaiba, ¿vale? Y esta especie ustedes son de las primeras personas que la ven. Esto es una ansia del género Ansia, un parmeliaceae, un líquen así que crece en los troncos de las tabaibas y que es una especie nueva para la ciencia y que en fechas próximas la vamos a publicar. Los líquenes también son excelentes bioindicadores y biomonitores, es decir, debido a su fisiología, ¿vale? No son capaces de eliminar los contaminantes que absorben o que están en el ambiente y los acumulan y van a sufrir una serie de daños. Estos daños son proporcionales a la cantidad de contaminantes y los líquenes pueden monitorizar estos cambios a lo largo del tiempo. Por eso se usan como biomonitores o bioindicadores de contaminación o de alteración del hábitat y son muy usados para estudiar la contaminación ambiental, ya sea del tráfico rodado, de las industrias, en las ciudades o, por ejemplo, en un foco contaminante determinado, como puede ser ahora mismo la erupción volcánica, y ver los dióxidos de azufre y otros elementos interesantes. Es quizás una aplicación un poco más directa. Se pueden estudiar directamente los daños que se producen, la cantidad sobre la fisiología del líquen, la cantidad de contaminantes que se acumulan, o a veces se hacen incluso trasplantes. Se va a una zona no contaminada, se recolecta un líquen y se lleva a una zona contaminada y después de 6 meses, un año, se observan qué cambios tienen. Algunos líquenes son mucho más sensibles que otros, por eso en el centro de las ciudades cuesta ver líquenes. Hay algunos, seguramente porque hay algunos que son todoterrenos. En vuestro colegio, si tenéis algunos árboles, miren, acérquense al tronco y miren, o incluso en los muros, ven pequeños puntitos, porque algunos son muy pequeñitos y hacen falta lupos a microscopio. Ven algunos puntitos en los muros de colores. Todo eso que están viendo ustedes son líquenes. Y después, para los estudios un poco más aplicados de ver cómo evoluciona los ecosistemas tras a lo mejor un incendio, una quema, una reforestación, etcétera, también se utilizan los líquenes como biomonitores, pero en este caso les voy a dejar con Cristina, ya que ella ha hecho una tesis doctoral entera sobre este tema y seguramente se los expone mejor que yo. Vale, venga, muchas gracias. Buenos días, que antes no pude saludar. Después de esta magnífica introducción que ha dado Israel, simplemente les quería exponer un poco el trabajo que hemos hecho entre Israel y yo a lo largo de estos últimos años. Lo que usamos son los líquenes como indicadores. En este caso no es para ver el efecto que tienen pues, acciones contaminantes provocadas por el hombre o naturales, sino un tipo de alteración en el medio natural que se ha venido dando desde la conquista de las islas. Bueno, sabemos todos que las Islas Canarias son un poco distintas entre ellas, pero hay algunos ecosistemas que sí son comunes y uno de ellos en el que me voy a centrar es el del Monteverde, que está muy bien representado en las islas de Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Por lo cual me centraré en estas 3 islas, fundamentalmente en Tenerife y en La Palma, como después veremos. ¿Y a qué me refiero al Monteverde canario? Bueno, pues probablemente lo conozcan con el nombre de laurisilva.
El término que se ha empleado aquí por los canarios es fundamentalmente el de Monteverde, y por eso me refiero yo a Monteverde, pero que sepan que es sinónimo. El Monteverde se encuentra en las fachadas de Barlovento de las islas, es decir, donde recibe la humedad de los alisios, y es donde se forma el mar de nubes. Entonces, este bosque está formado por en torno a una veintena de árboles que necesitan esa elevada humedad ambiental. Normalmente lo encontramos entre los 500 y los 1200 metros de altitud. En cuanto a la potencialidad que tiene este bosque, me refiero a potencialidad como al área que podría ocupar el bosque si el ser humano dejara de actuar, si eliminásemos ahora todo lo que son carreteras, casas, lugares de cultivo, e intentáramos conseguir como unas islas vírgenes, ¿no? Como un momento inicial. Bueno, pues en ese caso el Monteverde podría ocupar todo lo que está simbolizado con este azul turquesa o azul claro en las 3 islas. Bien, los vasos están llenos y representa el 100% de cada isla en cuanto al área potencial que podría ocupar el Monteverde. En el siguiente mapa lo que vamos a ver es lo que ocupa realmente hoy el Monteverde en estas 3 islas. Fíjense en la diferencia de esos vasos totalmente llenos y lo que queda hoy. Como ven, en La Gomera queda bastante de lo que podría haber. En La Palma queda un poquito menos, pero en Tenerife lo que queda es un 5% prácticamente de lo que podría llegar a haber o lo que pudo haber habido en el pasado. Bueno, pues, ¿qué es lo que encontramos hoy en todas esas áreas donde debería haber Monteverde y no lo hay? Bueno, pues lo que les comentaba antes, hay casas, hay zonas de cultivo, hay carreteras y también hay plantaciones forestales. Entonces, ¿qué tipo de plantaciones forestales hay? Pues tenemos pinares plantados, tanto de pino canario, pero fundamentalmente de pino introducido, un pino de Monterrey, que ahora pueden ver en algunas zonas, como en el Valle de la Orotava, que lo están intentando reemplazar por Monteverde, es decir, cortan y intentan sembrar árboles del Monteverde. También encontramos eucaliptales, sobre todo en la zona de la laguna, toda esa parte de la isla que es bastante húmeda y que, bueno, por razones históricas necesitaban eliminar la humedad, y este árbol es capaz de absorber mucha cantidad de agua del suelo. Y después, por otra parte, encontramos al castaño, que es de las 3 plantaciones que he nombrado, la más antigua, ya que fue el propio conquistador de las islas el que obligó a plantar este árbol para evitar la erosión que se había generado por la tala masiva del Monteverde. El castaño se está silvestrando en Canarias, sobre todo en La Palma y en Tenerife, y lo que nos hemos preguntado nosotros es, ¿pueden los líquenes propios del Monteverde, los que viven sobre los árboles del Monteverde, vivir también sobre las cortezas del eucalipto, del pino y del castaño? Bueno, pues con esta pregunta lo que hicimos fue instalar una serie de parcelas de estudio en las 3 islas mencionadas. A partir de ahora me voy a centrar en las islas de Tenerife y en La Palma. En cada una de las parcelas de estudio, que son cuadrados de 10 metros de lado, hemos seleccionado 8 árboles que tenían que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos es, bueno, tener un perímetro superior o igual a 22 centímetros, no estar descortezados, excepto en el caso del eucalipto, ya que pierde la corteza de forma natural, y además no estar realmente inclinado sobre la vertical. Se podía tener una cierta inclinación, pero no mucha. Y para estudiar los líquenes lo que hacíamos era colocar este cuadrante que ven aquí subdividido en cuadrículas de 10 centímetros de lado cada una y colocado a una cierta altura sobre el suelo, y se recolectaba todo el material liquénico que existe sobre las cortezas de cada una de esas subcuadrículas. Todo ese material de campo lo llevábamos al laboratorio y aquí lo identificábamos, pues obviamente con las técnicas típicas de microscopía,
y otras técnicas accesorias también, químicas, y haciendo uso de la bibliografía, para diferenciar todas las especies distintas que es en lo que nosotros podemos trabajar. Con los datos obtenidos en la isla de Tenerife pudimos estudiar el eucaliptal, el pinar y el monteverde. Pues bien, observamos que el monteverde tenía una serie de especies exclusivas, 56, después tenemos 13 compartidas con el pinar, 6 con el eucaliptal y 5 son compartidas con todos los ambientes estudiados. Bueno, pues observamos cómo en esta gráfica de diversidad, la S significa riqueza de especies, lo que les comentaba antes Israel, del número de especies de un lugar, pues el número de especies del eucaliptal y del pinar es realmente inferior al número de especies que se observan en el monteverde. Además, las composiciones, que es lo que se estudia en esta gráfica inferior, es realmente distinta. No se solapa el monteverde ni con el pinar ni con el eucaliptal. Cristina, discúlpeme un segundo, estaríamos ya fuera de tiempo, le digo para dejarle quizás un minuto vale. para poder tener turno de preguntas. Gracias. Vale, gracias. Brevemente termino diciendo que en el caso de La Palma y de Tenerife vimos también la diferencia entre el monteverde y el castaño, y aquí vemos como el número de especies es superior en el monteverde y en el castaño, pero las diferencias realmente no son tan acuciantes como en el anterior caso. Sin embargo, la composición de especies es distinta, es decir, los dos ambientes tienen mucha diversidad liquénica, pero son líquenes distintos los que lo componen. Y como conclusión, pues llegamos a que ninguna de las 3 formaciones forestales estudiadas es igual al monteverde canario. Y ya con esto termino. Muchas gracias.